Di María, Di María, Di María. Dos maiores nomes que a Argentina já teve. Se terminó el tiempo de Di María, muchacho. Basta de Di María. No es jugador de selección. Es un tipo que arruga en las difíciles. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a Di María que nunca termina de arrancar? No más Di María, por favor. Algún día ha sido romper la pared. Se rompió la pared. Gracias, muchachos eternas. Gracias por hacernos tan felices. Él en el 1 contra 1 es de los mejores. Se viene el segundo palo Di María, levanta la cabeza, vino para Angelito. Más que merecido por todo lo que hizo. Ángel Di María era jogador do Central e com 19 anos foi chamado por Hugo Tonali para a seleção de base argentina. Él tenía que pasar por el gimnasio, siempre tenía que pasar por ahí. Era diferente, en el mano a mano te limpiaba. ¿No? Lo sufría yo en los entrenamientos. Después, analizando su carrera, Di María no era un jugador que lo tocaban y lo sacaban tan fácil. Era un jugador guapo. Se lesiona Zárate el primer partido porque no fue titular el primer partido. Y yo lo pongo a Di María y tiene un campeonato bárbaro. Ahí está ganándole a Vidal. Mete Vanega, buen pase, viene Di María. Gol de Agüero si pasa, gol de Agüero. Le pega Di María, palo, gol. El arranque tuyo fue impressionante. Logo após ser campeão mundial sub-20, ele foi para as Olimpíadas e fez o gol do título na final. Acaba Di María, solito Di María. Lo canto, no lo canto. Sí, yo lo canto, Di María. Pinchaste medio flojo hoy, ¿eh? La pinchaste ahí medio... ¿no? No, salió, gracias a Dios no me puse nervioso ni nada y bueno, gracias a Dios definí bien y ahora estamos disfrutando todo esto. Em 2008, Diego Maradona convocou Di María para jogar pela primeira vez na seleção principal e ali se iniciavam as críticas que o perseguiria por toda a sua carreira na Albiceleste. Ahí vemos a Di María, precisamente el hombre que es la novedad para esta selección argentina. Realmente a mí me ha sorprendido. Yo te voy a decir sinceramente que yo pensaba que Di María todavía necesitaría un proceso un poquito más de demostrar más cosas. Y a Di María me lo resistía, Fernando. Todos querían que ponga a otro jugador en ese puesto. Y yo le dije al pibe, yo muero con vos. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué recordás de él? Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Diego me dio todo cuando estuvo. Era algo único para mí y siempre le estaré agradecido. Com Diego, Fidel, como é carinhosamente apelidado devido ao seu corpo esguio, ganhou uma vaga no time e jogou sua primeira Copa do Mundo em 2010. Agora, sua história na seleção começava de verdade. Hay un rebote, le queda la pelota. ¡Gol! ¡Di María! ¡Gol! Argentino! Di María! Ten moment brzmi, ile wygra Argentyna. Di María 3-0. Ya mira el pelotazo. El palo, gol. ¡Gol! Di María. Se está formando de a poco un lindo grupo con jugadores que van siendo citados siempre y creo que, como digo siempre, es muy importante. Na Copa do Mundo seguinte, ele já era um jogador formado e foi decisivo nas oitavas de final, fazendo o gol da classificação na prorrogação. Nas quartas, dá o passe para o gol de Higuaín que classifica a Argentina para a semi, mas aos 28 minutos sofre uma ruptura muscular e é retirado do campo.
Mais tarde, seria anunciado que Di Maria perderia o resto da Copa devido à lesão. Y a las 11 llegó una carta, yo me estaba tratando justo para ir adaptando un poco y bueno, metiéndome dedos en la pierna para que bueno, tratar de estar lo mejor posible para la final, sabiendo de que pase lo que pase, corría el 90% de riesgo de que me vuelva a lesionar. Di María, Di María, Di María, sigue Di María, Di María, Bocellur que lo cruza. Algo le dice Messi a la pasada. ¿Sabes que pidió el cambio? Di María, no, le tiró atrás. Sí, le tiró atrás a la derecha, sí. Le pidió el cambio. Sí. Qué increíble. Lesões foram recorrentes na carreira de Fidel. Em 2016, surge uma nova oportunidade de jogar a Copa América Centenário. Mirándome a mí, lo único que deseo es poder jugarla. Las últimas dos, una no pude ni estar, la otra empecé y me lesioné y ojalá esta sea la definitiva, pueda poder jugar y poder ganarla. Ele inicia de maneira excelente a competição. Muy difícil por mi mamá, por mis tíos, todo. A veces a uno lo critican cuando te acaba y cuando le pasa todas estas cosas es difícil estar lejos. No jogo 3 da Copa América, se lesiona novamente. Por momentos me reía porque no podía creerlo. No se me cruzaba por la cabeza que me vuelva a pasar y nada, volver a pasar otra vez. Quise tratar de hacer algo con un psicólogo. Al final no lo hice porque creo que es mi cabeza solamente y tengo que ponerme en mi cabeza que bueno, que no va a volver a pasar. Além das lesões, Di Maria também teve que lidar com polêmicas dentro da seleção argentina. Di María en este partido, en la altura, con los registros que Di María tiene de rendimiento personal, ¿cuánto pesa su actualidad y aquellos registros que todos conocemos también para tu decisión final? Bueno, para mí Di María es todo para Argentina. Me dijo cosas que después no eran así, me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido me deja en el banco en el Mundial, me limpia como si nada. La última para soñar, la última al centro, la última balcón, Agüero. Señoras y señores, se perdió Argentina, la última la tuvimos, estamos afuera de la Copa del Mundo. Quando Lionel Scaloni assumiu a seleção, Di Maria começou como titular em seu time na Copa América de 2019. Mas na seguinte convocação para as eliminatórias, ele não o chamou. ¿Por qué no está Di María en la selección? Pasa con Angelito Di María que no está en la selección. Angelito salió muy enojado. Di María no es un futbolista de hacer declaraciones polémicas o fuertes. La verdad que no le encuentro explicación. Sinceramente no tengo palabras para decirte, porque para mí la selección es lo único, para mí la selección es lo máximo. A mí siempre de Ángel me dio la sensación de que todo lo que hacía domingo a domingo en los equipos en los que estaba era para venir acá. Encontraba la motivación en su equipo para venir a la selección. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo el ojete en el club, en cada partido, en cada entrenamiento, intentando estar dentro del 11 lleno de estrellas para poder tener la posibilidad de estar en la selección, de poder competir en una Copa América o llegar a un Mundial. Estar en la selección siempre fue lo máximo para mí. Di María siempre fue de selección, tenés que tener un lugar en la selección. Es un hincha más de la selección, ama a la selección como nosotros. Él ama, le encanta. Es lo único que le importa es estar en la selección. No hay otra cosa que... Ángel, al propio Scaloni aquí en este canal, que dijo que vio la nota, terminó la nota y te llamó, y que en esa conversación terminaron llorando los dos. Le hago una videollamada y nos pusimos a llorar los dos, después de 5 segundos. Pero porque yo lo aprecio mucho. Fue el Mundial de 2018 que yo pensé que bueno, era otro fracaso, como se decía, y él fue el primero que me dijo. Yo, que no sabía que iba a dirigir la selección, le dije, no te bajé de este barco, vos tenés que seguir estando en la selección. ¿En serio, Bingo, le dijiste eso? ¿No te bajé de este barco? Ángel? Claro, de 2018. Y yo después no lo convocaba a veces, pero porque era una cuestión que yo creía futbolística. Para a Copa América no Brasil, Di Maria voltou a ser convocado. Esta vez no íbamos a cometer el error de no traerlo. Yo me quiero perder de rodillas, como hincha de la selección. Yo soy hincha de la selección. Como hincha de la selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de María, por favor.
me había llamado para hablar de Scaloni a mí solo. Lo llamo y le digo, estoy convencido que tenés que jugar este partido. El fútbol siempre te da revancha. Fideos tenía que estar ahí, tenía que definir él. Ahí está De Paul. Más adentro y como decía Juan Pablo, qué linda pelota, y va Di María, dale. Ahí está que dale Fideo, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. Una locura total, sinceramente fue una locura total. Finalmente se rompiera esa pared de la que él habló. Es como difícil, ¿no? De tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo. Poder darle esa copia y decirle, ya está, lo logré. Tengo miles de trofeos, pero como este no hay. El hincha argentino, sí, lo reprochaba porque por ahí tenía la desgracia de lesionarse en una semifinal o en una final y no podía llegar a conquistar lo deseado. Di la vida siempre por esta camiseta. Creo que me puedo ir por la puerta grande. Creo que he hecho todo para poder irme por esa puerta y nada, creo que entregué todo.